Buenas noches. Hoy, lunes 15 de junio, iniciamos una nueva etapa en las transmisiones del aula virtual, porque eventualmente lo habíamos venido haciendo los lunes en la mañana, a las 11 de la mañana, pero hoy decidimos empezar este junio con las transmisiones a las 8 de la noche, para que nuestros socios y los que habitualmente nos están siguiendo en nuestras transmisiones tengan un poco más de oportunidad de participar en vivo con nosotros. Bueno, tenemos para este inicio de las transmisiones en la noche, tenemos un invitado súper especial, un queridísimo amigo de nosotros, de todos ustedes, es muy conocido. Leer el currículum de Toño Vicencio me parece que sería de las cosas más absurdas que habría para perder el tiempo. Hoy vamos a presentar a Toño Vicencio, al doctor José Antonio Vicencio Limón, y haciendo un análisis muy general de su trayectoria, independientemente de que es egresado de la Facultad de Odontología Nacional, es egresado en la especialidad de ortodoncia en la Universidad Latinoamericana, donde también realizó la maestría en odontología. Una de las mayores satisfacciones que yo he tenido en mi vida ha sido tener como alumno a Toño Vicencio. Yo digo que es de los casos donde el alumno supera al maestro. Y a mí en lo particular me da mucho gusto presentar hoy a Toño con una nueva modalidad de ortodoncia. Tenemos que estar muy atentos a esta nueva tendencia de la ortodoncia en nuestro país, que es la CCO, ¿no? La Clínica Completa de Ortodoncia, para ser más castellanizados, ¿no? Bueno, Toño, ese es tu auditorio, ese es tu colegio, como bien lo sabes. Él ha sido un pilar fundamental, es miembro obviamente del Colegio Nacional, pero también ha estado estrechamente ligado con el Colegio Mexicano de Ortodoncia, con la Academia Nacional y con el Consejo Nacional de Ortodoncia. Toño, te dejo los micrófonos y las cámaras para que tú inicies y nos expliques toda esta nueva forma de ver la ortodoncia. Muchísimas gracias, maestro, amigo, doctor Ricardo Rey. Es un placer realmente estar aquí en mi casa. Yo nací aquí y aquí me he desarrollado y aquí terminaré mi vida profesional. Estar dentro de un proyecto en casa siempre es muy satisfactorio. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, Toño, el auditorio es tuyo y vamos a aprender, como siempre, escuchándote a ti, porque además de que eres un extraordinario orador, eres un conocedor y un experto. Muy gentil, gracias. Como mencionábamos hace unos momentos, el mundo ha cambiado de una manera muy rápida y las técnicas ortodónticas y los procedimientos van acompañando este cambio súbito en conocimiento e información. La ortodoncia no puede quedarse atrás, donde lo más importante es la sinergia que vamos generando y sumando esfuerzos, buscando brindarle a nuestro paciente, fundamentado en principios biológicos, elementos que hagan más eficiente nuestra práctica sin perder la eficacia. Es así como la técnica CCO o CCO, Clínica Completa de Ortodoncia, busca optimizar los recursos. Esta técnica tiene sus principios en primordialmente 3 elementos: la eficiencia, la calidad y particularmente la consistencia. Esta triada nos permite alcanzar los resultados optimizando recursos sin demérito de la calidad, pero consistentemente con resultados de excelencia. Entender este proceso va a estar supeditado básicamente a la orientación que le queramos dar a una técnica. Son herramientas con las cuales nosotros podemos alcanzar objetivos muy particulares, los cuales nos dan la oportunidad de atender cualquier tipo de pacientes, ya sea jóvenes, ya sea niños, adultos, pacientes quirúrgicos, pacientes comprometidos periodontalmente, en combinación con dispositivos de anclaje temporal, auxiliándonos con corticotomías. Esto es, permite el manejo integral de todas las alternativas terapéuticas que necesitamos aplicar hoy mismo para nuestro paciente.
siempre tomando en cuenta el proceso de eficiencia, calidad y consistencia. Cuando nosotros queremos hablar de una herramienta como es esta técnica CCO, tenemos que fundamentar todo nuestro proceso en el diagnóstico. El diagnóstico no es negociable. Siempre tenemos que establecer un protocolo perfectamente orientado para poder conocer y ubicar cuáles pueden ser las alternativas con las cuales, una vez que establecemos la patología, las alternativas terapéuticas, estableceremos una mecánica con una perfecta comunicación con el paciente para poder trabajar en sinergia y que estos resultados que buscamos alcanzar en periodos más cortos, con mayor estabilidad, realmente los podamos obtener en beneficio de todos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que en el diagnóstico, al no tener posibilidad de diferenciar o de negociar cualquier aspecto, tenemos que establecer una desprogramación muscular para conocer realmente a qué nos estamos enfrentando. Tomar en cuenta algo que por mucho tiempo se había dejado a un lado, ya que primordialmente el manejo estaba apoyado en radiografías laterales de cráneo, las cuales nos daban una información vertical y sagital muy importante. Sin embargo, muchas de las ocasiones perdíamos la perspectiva específicamente de la visión posterior-anterior. El análisis de cómo nuestras corticales y nuestra esponjosa le van a dar este soporte con estabilidad a nuestros pacientes mediante una adecuada colocación mediante el torque de nuestro procedimiento y técnica terapéutica. He ahí que la interdisciplinariedad y sobre todo el manejo sumado de ortodoncia, periodoncia, nos permite ofrecer al paciente no solamente la corrección de su maloclusión, sino también darle estabilidad en sus tejidos de soporte para que el tratamiento a mediano y largo plazo tenga los beneficios que él busca de esta manera, no haciendo a un lado la parte correspondiente y asociada a la estética dental y facial. Todos estos elementos van sumándose para ofrecerle un adecuado manejo funcional que potencialice el aspecto de equilibrio y armonía. Tomar en cuenta las características de posición tridimensional. Hoy la tecnología nos ofrece estas condiciones mediante tomografías axiales computarizadas, las cuales nos permiten tener perspectivas que en el pasado no eran fáciles de entender y sobre todo de evaluar. Este aspecto nos da pautas para tener con el paciente un adecuado manejo para conocer cuáles pueden ser los elementos de equilibrio que pueden estar favoreciendo y sobre todo soportando en nuestro diagnóstico una estabilidad. Aquí no estamos haciendo a un lado lo que convencionalmente hemos manejado, sino particularmente estamos sumando herramientas diagnósticas para entender y comprender tridimensionalmente en nuestro paciente cuáles son las características a las que nos enfrentamos. Clínicamente, el aspecto de valoración de lo que el Dr. Andrews se refiere como Waller-Ridge nos da una pauta para orientar esa posición radicular que es muy importante que el paciente pueda al final de la terapia presentar, dándonos la posibilidad de conocer cuáles son los elementos que nos dan una posición particularmente saludable para esa raíz dentro de su esponjosa. Al momento en que nosotros tenemos esa pauta, podemos sumar varios aspectos. La tecnología. Tecnología que no sustituye el principio biológico, sino que apoya la eficacia y eficiencia de nuestros procedimientos. Como parte primaria, necesitamos tener claramente el mecanismo de trabajo de las técnicas de arco recto, sumadas a la perspectiva de una aparatología de autoligado, que si bien es cierto no es nueva, ya que desde 1930 empezaron a aparecer prototipos de brackets con autoligado, es a partir de la última década que han popularizado y particularmente potencializado
las bondades que te ofrece este procedimiento. Si a esto le sumamos la tecnología en la parte metalúrgica, tenemos una suma importante que nos da algo más que en forma independiente cada una de ellas. La mecánica tiende a buscarse la simplicidad. Simplicidad no significa falta de existencia en el proceso de eficacia. Cuando nosotros hablamos de un sistema, está hecho para hacerlo más sencillo, preciso y sobre todo eficaz. Esta mecánica nos permite establecer alternativas que faciliten tanto para el profesional como para los pacientes los objetivos y resultados que pretendemos todos. Lo más importante, todos los que tenemos algún tiempo trabajando, es el control de los casos. Saber dónde estamos y particularmente saber hacia dónde nos dirigimos. Al momento en que nosotros tenemos la posibilidad de establecer este conocimiento de en qué momento del tratamiento nos encontramos, las alternativas y sobre todo herramientas van a facilitar cada una de estas potencialidades. Los sistemas están diseñados de tal forma que todos puedan hacerlo, siempre y cuando tengan los fundamentos para permitir lograr biológicamente los objetivos deseados. Buscar menos tiempo hora sillón. Todos los que nos dedicamos a la práctica sabemos las posturas y el tiempo sumado al estrés que nos genera un desgaste importante. En la medida que tengamos mayor eficiencia, ven beneficio no solamente del paciente, sino también del profesional. Particularmente, nos da la oportunidad de tener, hoy con la dinámica de vida, los pacientes tienen muchas actividades y no les es tan fácil dedicarle tanto tiempo a todos sus procedimientos terapéuticos. La técnica, el sistema, nos da la oportunidad de facilitar el espaciamiento entre una cita y otra. Y por otra parte, menos número de consultas sin tener ningún elemento que menoscabe nuestros resultados. Como todo procedimiento, hay una evolución. Desde 1900 que el doctor Edward Angle comenzó con su arco cinta, hasta los cambios del doctor Bernard Swan para hacer nuestros brackets con wings o alas, en la evolución de la ortodoncia ha tenido un elemento sinérgico. De una forma súbita se ha ido transformando hasta llegar a lo que hoy conocemos con brackets de autoligado y que particularmente en la suma específicamente de la metalurgia podemos alcanzar resultados muy favorables. Si bien es cierto que el acero tiene sus bondades y que se ha usado desde el principio de la especialidad, también sabemos que la adición de mayores memorias en los alambres, de tratamientos térmicos que permitan darle una resiliencia o memoria elástica a los alambres, van a ser mucho más suave y gentil las aplicaciones de fuerzas y por lo tanto va en incremento de la velocidad y objetivos de la terapia. Al momento, cuando nosotros hablamos de las técnicas ortodóncicas, debemos potenciar la tecnología apoyada en un diagnóstico fundamentado básicamente en el elemento analítico, soportado con todos los auxiliares para que nos permitan conocer de qué forma podemos alcanzar a través de nuestros elementos un resultado que nos permite estabilizar y brindarle al paciente aquello por lo que acude con nosotros. Aquí lo importante de este procedimiento es tomar en cuenta la parte final de oclusión céntrica, pero sin dejar a un lado la relación céntrica. Establecer ese equilibrio nos da la oportunidad que nuestros tratamientos tengan la estabilidad. Generalmente, cuando hablamos de un sistema nuevo, como es este del CCO,
muchas ocasiones podemos perder la dimensión de que es una herramienta muy valiosa, siempre y cuando el profesional tenga el diagnóstico perfectamente fundamentado y sepa dónde está su paciente y dónde quiere llevarlo. Al momento en que nosotros tenemos estos elementos, habrá que entender los orígenes. Y básicamente tenemos que pensar en el genio que tuvo la visión de poder establecer lo que conocemos como Straight-Wire Appliance, los aparatos de arco recto. El doctor Lawrence Andrews, en los años 70, pudo cristalizar su proyecto y darle a la aparatología prescripción: tipping, torque y offset. Muchos que nos formamos en el área de ortodoncia hace más de 30 años, los procedimientos primordialmente se basaban en generar las compensaciones a través de los dobleces en el alambre. Él tuvo la visión de cambiar la visión de cómo podríamos modificar esa relación de las raíces, dar ese paralelismo, el cual le va a dar estabilidad a los tratamientos. Y cambia los dobleces por la prescripción del slot del bracket. Si bien es cierto que al principio no tuvo el éxito que él dimensionaba, fue el precursor, fue el que tuvo la idea y aterrizó este pensamiento. Gradualmente y paulatinamente, esto mismo fue provocando que se dieran diferentes elementos hacia lo que es una mejora en esta prescripción, teniendo modificaciones en el tipping, en el torque y en el offset. Recordemos que el estudio en que se basa el doctor Andrews básicamente es en pacientes no tratados, es decir, casos de no extracciones. Cuando empiezan la generación de los 70s a utilizar su prescripción, se enfrentan a que la mayoría de los casos eran con extracciones. Por lo tanto, no tenían los resultados que el doctor Andrews buscaba. Tuvo que hacer más prescripciones, 13 prescripciones para ser más preciso, y esto hizo que la comunidad se confundiera un poco, puesto que sentía que no le facilitaba sus procedimientos. Sin embargo, esto es el inicio y posteriormente fue evolucionando de una manera importante en beneficio de los objetivos. Las técnicas van tomando el concepto porque la ciencia se fundamenta en tener un elemento previo. Este elemento previo nos da la oportunidad de entender cómo podemos modificar los mecanismos y conceptuación de lo que tradicionalmente hemos utilizado. Por ejemplo, el aspecto de anclaje. La prescripción, al tener los dientes posteriores, una prescripción específica verticaliza los dientes, haciendo que la parte anterior se proyecte distalmente, mejorando los objetivos y sobre todo alcanzando un control en nuestro aspecto de anclaje, que es uno de los elementos que cuidamos mucho y que en los primeros años de la práctica generalmente nos ofrece una gran dificultad para poderlo tener perfectamente manejado. El sistema CCO va mejorando en base a los procedimientos y resultados que en el pasado se tenían. No es algo que aparece de la nada, es la mejora de los elementos de investigación y aplicación clínica que los pacientes fueron ofreciendo a través de ensayo, error, mejora, corrección de los defectos. Y así tenemos que esta prescripción tiene muchas bondades porque está tomando en cuenta los elementos pasados. No elimina lo que existe, mejora lo existente. Y de eso se trata en la ciencia. Aprovechar lo que se tiene con conocimiento perfectamente soportado y trabajar en esas áreas de debilidad que todas las técnicas llegan a tener. El elemento que nos apoya en este procedimiento para alcanzar nuestros objetivos es el bracket de autoligado activo.
al presentar una tapa la cual tiene la posibilidad de generar un movimiento, puede hacer que el alambre pueda llegar a través de la resiliencia hasta el fondo del slot, haciendo que nuestro bracket se convierta en activo. Al ser activo, reduce los tiempos al permitir que la fricción disminuya en los movimientos deseados. Estos brackets de autoligado han tenido un manejo que paulatinamente potencializan los efectos que buscamos en cada uno de los pacientes, haciendo que con alambres de menor calibre podamos alcanzar mismos objetivos sin llenar completamente el slot, puesto que la tapa le da lo que conocemos como momento de fuerza o triple control. Este clip activo lo que nos va a proporcionar va a ser una mejor expresión de torque, dándonos la posibilidad de que el alambre pueda llegar hasta el fondo del slot, de tal manera que tengamos exactamente lo que conocemos como el triple control, proporcionándonos una mejor expresión de esa prescripción que la misma característica de diseño ha generado. Podríamos dividir en el sistema CCO dos partes: la de los dientes anteriores y premolares, que es activa, y la parte pasiva, que corresponde específicamente a nuestros dientes molares. Sabemos que en la parte posterior, los tubos y el juego que tienen los alambres lo van a hacer pasivo, por lo cual el apoyo de otros elementos auxiliares, como puede ser la barra palatina o en su defecto la utilización de dispositivos de anclaje temporal, nos van a permitir alcanzar esos elementos de una interdigitación favorable. El bracket de autoligado activo lo que hace es que en un slot .022 por .028 podamos generar la expresión de torque con un alambre generalmente .019 por .025, reduciendo nuestros tiempos y disminuyendo la fricción que con alambres más pesados se genera. Este clip activo que el Dr. Hanson desarrolló, su diseño nos da la ventaja de una movilidad que hace que esté trabajando de afuera hacia adentro, permitiendo que el alambre pueda llegar y expresar toda esta característica del torque, que es algo muy importante para lograr la estabilidad del procedimiento. Si bien es cierto que el paciente que acude con nosotros lo que está pretendiendo es la alineación de sus dientes o coronas, el ortodoncista lo que buscamos es la paralización de las raíces, y que para el paciente es un poco difícil cuando se observa, ya que lo que aprecia es un alineamiento adecuado y siente que el procedimiento ya no está avanzando, cuando nosotros le explicamos la bondad y ventaja de paralizar estas raíces para darle la estabilidad de lo alcanzado hasta ese momento. Establecer estas características nos vienen a optimizar y eficientar nuestra práctica. Para algunos de nosotros nos tocó aprender desde la utilización de bandas brackets. La adhesión de nuestra aparatología vino a facilitar nuestra práctica, pero siempre nos enfrentábamos con el uso en los dientes posteriores por las fuerzas aplicadas, con el apoyo de bandas con tubos. La técnica CCO utiliza tubos los cuales son adheribles mediante bondeado ácido de la superficie del esmalte y con un diseño que nos da la oportunidad de no generar interferencias que evitan que el paciente genere puntos deflectivos que pudieran desviar la posición de oclusión céntrica que pretendemos. Al momento en que nosotros tenemos un diseño favorable con una estabilidad donde la aparatología no fácilmente se caiga, puede pasar como cualquier procedimiento que se desprenda, pero a través de una cierta eficiencia podemos ver que cada vez prescindimos menos de la utilización de bandas, y que es una gran ventaja por todo lo que implica. El espacio que genera, aunque sea menor, al final nos provoca puntos de contacto no deseables que permiten cierta filtración de algunos alimentos
y que al no tener a través de los tubos de adhesión esta condición, nos dan un mejor terminado y mayor confort a nuestros pacientes. Esta característica de tubo y diseño presenta un diseño específico para facilitar la interdigitación, establecer en el paciente un adecuado contacto, ya que precisamente en los segmentos posteriores es donde vamos a tener la mayor cantidad de interferencias. El diseño de los brackets y la facilidad para su colocación hace que la eficiencia de los procedimientos trabaje en favor de nuestra técnica y en beneficio del paciente. Al momento en que nosotros tenemos conocimiento de estas características y sobre todo comprensión de cómo pueden trabajar, nos vemos beneficiados de una manera sinérgica. Todos vivimos la experiencia de lo difícil que es tener el control con los tubos y el alambre, porque precisamente en el área posterior es donde el juego entre lo que es el alambre y nuestro slot no nos permite tener un control total, haciendo que los segmentos posteriores sean pasivos al no ser llenado en su totalidad esta luz. El elemento que nosotros manejamos es en su diseño la mejora para alcanzar la interdigitación y de esa manera la estabilidad en nuestro procedimiento. Entender la conceptuación nos permite visualizar a dónde queremos llegar. ¿Cuál es exactamente ese plano de oclusal que nos va a permitir tener la estabilidad que pretendemos en nuestro paciente? La interdigitación nos va a dar el mejor elemento retentivo para la estabilidad de los casos. Si nosotros consideramos estos factores, tenemos que saber cuáles son sus fortalezas sin dejar de reconocer las debilidades que tiene todo sistema. Al tener tubos que son pasivos, sabemos que con mucha frecuencia tenemos que auxiliarnos con alguna herramienta adicional para brindarle al paciente el alcance de la correcta oclusión. Estas características, evidentemente, se irán mejorando en la medida que la tecnología trabaje en favor nuestro, pero considerar sobre todo la correcta colocación de la misma aparatología en el sistema. Como existe ya una prescripción, tenemos que entender que aquí lo que hace primordial después del diagnóstico es la adhesión o cementación de nuestra patología en el esmalte. Al tener la correcta colocación en el punto FA que el doctor Andrews manejaba en la intersección del eje axial, asimismo del centro de nuestra corona y de nuestra distancia gingivo-incisal, nos da la oportunidad que toda esta prescripción se pueda manifestar de manera adecuada. Comprender esta característica, sumado a la tecnología y alta resiliencia de los alambres térmicos, los cuales nos permiten, cuando los bajamos menos de 10 grados centígrados, llevarlos a una fase martensítica, haciendo que sean activados a través de los 37 grados de la boca y de esa forma regresan a su fase austenítica, haciendo una baja deflexión y por lo tanto menor daño radicular y sobre todo movimientos con mayor suavidad para alcanzar sus objetivos. Estos elementos deben considerar algunos factores. La eliminación de irregularidades en los bordes incisales será importante, así como la reconstrucción de aquellas estructuras que estén perdidas por la misma maloclusión o por traumatismos. Al momento en que nosotros eliminemos las irregularidades, tendremos la posibilidad de alcanzar en el paciente una adecuada colocación de la aparatología y de esa forma la expresión se va a ver manifiesta. Encontrar cada uno de los aparatos en el centro FA, llamado así por Andrews, nos permite que esta prescripción pueda ser aprovechada en un máximo. Estos elementos nos dan optimización de nuestro manejo. A muchos nos tocó utilizar diferentes fórmulas o en su defecto medidas, programas los cuales buscaban encontrar esa área fulcrum o centro de resistencia de cada uno de los dientes. Si nosotros colocamos
correctamente nuestra aparatología, estaremos nos acercando a un 97, 98, haciendo que los movimientos finos puedan ser manejados a través de algunas herramientas adicionales, las cuales van a facilitar al dentista este procedimiento. Eliminar irregularidades nos permiten localizar de una manera correcta en nuestro paciente el centro que buscamos en la colocación. Y de esa manera la cementación de los brackets nos permite con los aparatos y sobre todo con la secuencia de nuestro procedimiento alcanzar esos objetivos. Los sistemas buscan facilitar la comprensión y el entendimiento de los objetivos. Y así tenemos que el sistema CCO ha tenido gran éxito no solamente por todo el soporte científico, sino por su eficiencia, dividiendo el sistema en 3 etapas. La etapa de nivelación y o alineamiento, la etapa de trabajo y la etapa de finalización, donde los movimientos específicos y metas son particularmente deseados alcanzarse en cada etapa con alambres muy específicos, los cuales regularmente, si nosotros seguimos la secuencia, van a facilitarnos el lograr estos objetivos. Al momento en que nosotros llevamos una secuencia y disciplina en nuestros procedimientos, las metas y las características clínicas nos van a permitir observar las bondades de los mismos. La primera etapa, como todos conocemos, movimientos de primer orden, los dientes se mueven de forma individual, las coronas controladas y las raíces en esta etapa, al ser el juego, slot y alambre pasivo, sin control. Son movimientos coronales para poder prepararlo, para poder entrar alambres de otros diámetros. Por su prescripción, los dientes posteriores se derrotan y se verticalizan, haciendo que el control de anclaje comience prácticamente en las primeras etapas de nuestro procedimiento. Estos elementos nos van a permitir alcanzar de una forma muy particular las metas que necesitamos. Comenzamos con alambres de alta memoria que nos den esas bondades de tal forma que aquellas no colocaciones adecuadas de nuestra aparatología sean corregidas antes de llegar a la etapa 2. Si hablamos de un sistema, tendremos que establecer una secuencia. En apiñamiento de severo a moderado, utilizaremos un primer arco Centaloy .014, 8 a 12 semanas, posteriormente un arco Centaloy .018, 8 a 12 semanas, después un alambre Bioforce o fuerza biológica .0 por 0.20, y es el momento de tomar una radiografía panorámica para observar la posición de las raíces, eliminar aquellas convergencias y divergencias que pudieran ser generadas particularmente por la no correcta colocación del eje axial con nuestra aparatología. De tal forma que si nosotros tenemos en un caso un apiñamiento menor, nos enfrentaremos a que podemos iniciar con un alambre de mayor diámetro, Centaloy 0.18, de igual forma por 8 o 12 semanas. Posteriormente, un alambre con fuerza biológica, esto es, el mismo alambre tiene una fuerza anterior, otra en caninos y otra posterior, haciendo de una manera específica la fuerza acorde a cada una de las zonas o áreas que queremos manejar. Por su prescripción, los alambres se van a recorrer hacia distal por la verticalización de los dientes posteriores, haciendo que en aquellos casos donde hacemos extracciones, el espacio se reduzca y podamos, aún antes de hacer cualquier movimiento donde pretendemos cerrar espacios, alcanzar un movimiento de mayor comodidad, generando la sobremordida vertical y horizontal que el paciente demanda o necesita. Por lo tanto, como el movimiento de los alambres con el slot en esta primera etapa tiene un gran juego y son pasivos, la utilización de stops o topes nos van a ayudar a controlar
las metas y objetivos que queremos alcanzar. Tendremos que particularizar y saber hacia dónde queremos que los alambres se recorran, y para ello el concepto debe tener fundamentado los elementos de anclaje, que el diagnóstico nos estableció de una manera específica. Una vez alcanzado esta primera etapa, entraremos a lo que se conoce como etapa de trabajo, movimientos de tercer orden, los cuales nos van a permitir tener el control radicular, los momentos de fuerza, y nos van a permitir establecer en los 3 planos del espacio un adecuado manejo, generando la corrección del overjet y overbite sobre mordida horizontal y vertical, la corrección de las clases 2 y clases 3 que el paciente pudiera presentar mediante el cierre de todos los espacios remanentes de las extracciones. Terminamos de mejorar, de llevar a una característica de finalización del plano oclusal. Y algo muy importante, la coordinación de los arcos, tomando en cuenta que esta coordinación va a estar perfectamente identificable a través de la sobremordida horizontal. No solamente sobremordida horizontal en la parte anterior, que esta es la que conocemos regularmente, sino la coincidencia de una sobremordida horizontal de igual equidistancia en la parte posterior. Esto nos lo van a ofrecer precisamente la coordinación de los arcos. Al momento en que nosotros, en la etapa de trabajo, que es donde vamos a utilizar alambres de acero, que regularmente vienen en un promedio que es el ACUFOR, pero que si nuestro biotipo, a través de nuestro elemento diagnóstico, nos habla de un paciente braquifacial que tendrá dientes más anchos, tendremos que en esta etapa colocar formas de arco cuadradas, square. Y si es un paciente dólico-facial que por lo tanto tiene dientes mucho menos anchos, vamos a tener que colocar en estos casos un arco tapered o estrecho, arcos de acero, para lograr la coordinación y que esta posición realmente nos dé la correcta alineación de las raíces en nuestra esponjosa y no generar o expansiones o en su defecto colapsos que van a ir en contra de la estabilidad periodontal que buscamos. Algo que es muy importante es tomar en cuenta la paralelización de los arcos. La corrección del plano oclusal a través de su paralelismo del superior e inferior nos va a permitir corregir alteraciones como puede ser una mordida abierta, la cual se encuentra divergente. Al momento en que nosotros logramos establecer paralelismo del plano oclusal contra el plano oclusal inferior, lo que estamos haciendo es que la interdigitación se manifieste de tal manera que estemos observando en el paciente las bondades del procedimiento. Recordemos que en las mordidas abiertas, nuestros alambres van a tener una divergencia en el segmento anterior y una convergencia en el segmento posterior. Al momento que estos alambres se expresen, lo que vamos a tener es precisamente la nivelación de los planos oclusales y por lo tanto una adecuada sobremordida horizontal y vertical. Estos elementos van a trabajar para alcanzar los objetivos donde los resultados, como mencionamos en un principio, buscan la consistencia. La consistencia con excelencia a través de una interdigitación que además coincida con una relación céntrica. Estas características nos van a dar la posibilidad y entender cómo establecer una reingeniería en el pensamiento biomecánico de la ortodoncia. Sabemos que en las clases 2, división 2, que son pacientes con biotipos braquifaciales, musculatura muy fuerte, la curva de SPE inferior presenta un acentuamiento y por lo tanto el objetivo precisamente estará enfocado a romper esa curva para poder establecer en el paciente el equilibrio del plano oclusal. Cuando nosotros tenemos este tipo de alteraciones, la nivelación del plano oclusal, particularmente inferior, nos va a brindar la corrección de nuestros problemas. Poder conocer e identificar estos elementos va a facilitar y eficientar nuestra práctica,
de tal manera que podamos alcanzar de una manera mucho más eficiente, que recordemos que es la optimización de recursos, haciéndonos para el paciente y para el propio clínico un manejo mucho más favorable de nuestra terapéutica. Las herramientas, los sistemas, están hechos para trabajar en favor de un mejor resultado, no sustituir el conocimiento y la formación que el clínico debe recibir, sino potencializar precisamente estas características. Cuando nosotros logramos este efecto, va a variar la secuencia de aparatos si es un caso de extracciones o no extracciones. Finalmente, tenemos que combinar los alambres termoelásticos con los alambres de acero. Los alambres de acero, ¿qué bondad nos dan? La rigidez necesaria para alcanzar en estas etapas la nivelación del plano cruzal superior con el plano cruzal inferior. Nuestro último alambre en casos de no extracciones va a ser un punto 0.19 por un punto 0.25. En caso de que no exista el deslizamiento adecuado de segundo molar a segundo molar, podemos preparar antes de la colocación de este arco un punto 0.21 por punto 0.28 para preparar con alta memoria esta condición y facilitar los objetivos. Cuando nosotros tenemos el manejo con extracciones, el corrimiento va a seguir los mismos principios biomecánicos de la misma especialidad. Cuando nosotros hablamos de corrimiento, sabemos que necesitamos alambres que no se deformen, que tengan la capacidad de permitir que el alambre no sufra una deflexión y que por lo tanto provoque fricción. La utilización de alambres como pueden ser 19 por 25, generalmente van a ser los elementos que nos van a permitir terminar nuestros tratamientos de manera más común. Sin embargo, siempre va a estar sujeto a la fase diagnóstica donde el anclaje nos va a dar la pauta en el caso de extracciones, qué tipo de alambres nos ayudarán a terminar el tratamiento. Si es un caso de anclaje leve, tendremos que utilizar un arco de acero 21 por 25 y en casos de anclaje moderado o máximo, con el refuerzo de algún elemento como puede ser dispositivos de anclaje temporal, barras transpalatinas o incluso arco estoral, la utilización de un 19 por 25. Esta secuencia va a estar ayudado con resortes de Centaloy. La ventaja de estos resortes es que se pueden estirar hasta 5 veces su tamaño sin perder sus capacidades metalúrgicas de resiliencia. Por lo tanto, lo más común es que utilicemos alambres de 150 gramos, los cuales van a estar identificados por el color amarillo, 100 gramos el color azul y el rojo que será de 200 gramos. El más común será el closcoide Centaloy amarillo, el cual nos va a permitir alcanzar los objetivos que pretendemos en el paciente. Lo colocaremos y le daremos solamente tiempo para que se pueda expresar. Nuestra labor en cada cita es ir cortando la parte que saldrá por el tubo en la zona distal para eliminar cualquier agresión hacia la mucosa del paciente. Esto lo reforzaremos con elásticos clase 2 de 3/16, 4 o 6 onzas, de acuerdo al tipo de anclaje y a los objetivos terapéuticos, para ayudar y poder generar el acompañamiento de este movimiento. Recordemos que la mandíbula tiene un hueso más denso que el esponjoso del maxilar, entonces para equilibrar y mantener el anclaje controlado, los elásticos cortos que regularmente irán del premolar inferior hacia el gancho crimpable nos permitirán tener, sin distraer la mandíbula, este elemento. La utilización de los tubos nos permitirá tener un control de deslizamiento, nos da la posibilidad de poder alcanzar cada uno de los objetivos y tener un contacto que nos dé manejo de línea media, nos permita junto con los elásticos poder alcanzar el cierre del espacio de una manera sencilla y una manera eficiente, facilitando y disminuyendo las horas sillón, mejorando la eficiencia y sobre todo el paciente verá con gusto los resultados que mes a mes
podrá observar en cada una de las revisiones. Si bien es cierto es que todas estas técnicas están hechas para espaciar más la revisión entre una consulta y otra, en nuestro medio el paciente está acostumbrado a venir más o menos en un promedio de cada 4 semanas, donde lo que nosotros tendremos que hacer es revisar que cada uno de los objetivos y metas de nuestros sistemas se vayan alcanzando. Finalmente tendremos la etapa de finalización, que lo que busca es generar la interdigitación de nuestra oclusión. Esta etapa será corta, no será una etapa larga, donde se busca asentar la oclusión totalmente. Checar cualquier detalle que nos hubiera fallado en la posición del bracket. Podríamos verlo antes, pero a todos nos pasa que ya en esta etapa le falta una cierta interdigitación y ahí podríamos hacer un ajuste. De bondear, rebondear podría ser una posibilidad para que finalmente logremos la interdigitación total de la oclusión. Esta etapa de finalización la vamos a hacer apoyado con elásticos y alambre trenzado, 21 por 25, braided. El alambre elástico deberá ser 3/6, pesado 6 a 8 onzas, con el vector necesario para que la interdigitación se pueda generar. De tal manera que nos permita en un rango de mes y medio o 6 semanas alcanzar ese objetivo que desde un principio pretendíamos obtener. Entender cada una de las etapas nos da la posibilidad de lograr resultados, corregir detalles que se pudieran presentar en el paciente, como podrían ser posiciones no favorables, falta de interdigitación, para que el paciente, una vez que le retiremos su aparatología, alcance esa estabilidad que precisamente está buscando después de verse sometido a un tiempo determinado de terapia. Puede ser utilizado en etapas primarias, primera fase, donde básicamente serán alambres pasivos, ya que el calibre que necesitaremos utilizar no demandan más que movimientos de nivelación. Movimientos de nivelación que nos van a generar, darle una característica ortopédica, ortodóntica, favorable para alcanzar precisamente esas metas y tener los resultados que pretendemos. Los pacientes van a tener la ventaja de conocer a través de un soporte tecnológico de vanguardia las bondades de todo este tipo de investigaciones. No está en negociación el diagnóstico. El diagnóstico va a tener toda la fundamentación que todos nosotros conocemos. No es diferente. La técnica comienza a tener su bondad a partir de haber establecido un diagnóstico preciso. Ya una vez que tenemos nuestro diagnóstico, la aplicación del procedimiento, la combinación de ortopedia, ortodoncia, nos va a permitir lograr los objetivos, corregir las alteraciones y brindarle a nuestro paciente los elementos que le permitan generar un entorno biológico favorable para poder alcanzar las metas y estabilidad de los casos. Una vez en etapas tempranas que logramos el objetivo y que a través de diferentes estrategias corregimos las discrepancias existentes, podemos eliminar la aparatología, ya teniendo guía incisiva, espacios para los dientes que están por erupcionar, y de esa manera alcanzar para ese paciente la posibilidad y potencial de llegar a lo que corresponde una edad biológica correspondiente con una edad cronológica estable. Si los pacientes reciben estos beneficios, nos podremos ver satisfechos con el uso de la tecnología, sin hacer a un lado, como principio y no es negociable, el diagnóstico. En el caso de pacientes adultos, tenemos la misma conducta, utilización de auxiliares. Aquí no estamos eliminando auxiliares, más bien estamos potencializando, apoyándonos en la tecnología tridimensional. La utilización de la tomografía con BIM nos va a brindar el mecanismo prácticamente para tener una visión tridimensional del paciente, de tal forma que podamos conocer cómo podemos lograr esa estabilidad y particularmente esos logros que pretendemos alcanzar a través de las herramientas de vanguardia. Al momento en que nosotros conocemos qué es lo que tenemos y cómo podemos trabajar, tenemos como elemento básico
potencializar nuestros conocimientos. Aprovechar el conocimiento de qué características y condiciones tiene nuestro paciente y de qué manera le podemos ayudar, nos brinda la posibilidad de lograr los objetivos de una manera mucho más sencilla y sobre todo con estabilidad, que es el principal objetivo de nuestras terapias. Al momento en que nosotros podemos lograr reconocer e identificar estos objetivos, los aspectos de estética, de función, no precisamente en ese orden, sino interaccionando esta capacidad, nos van a brindar a través de la aparatología estos elementos y alcanzar con fuerzas más gentiles los mismos resultados que podríamos tener a través de aparatología que en el pasado utilizábamos porque era lo que conocíamos. Pero como todo evoluciona, hoy nuestras generaciones han cambiado. Para todos aquellos que hemos vivido más de 30 años en la profesión, estamos realmente sorprendidos de observar cómo, no en lugar de, sino además de, podemos lograr los resultados en menor tiempo con mismos objetivos de estabilidad y particularmente disminuyendo los tiempos, alcanzando en nuestra biomecánica cada uno de los elementos con que queremos lograr obtener una corrección de nuestras desviaciones en cualquiera de las dimensiones del espacio, brindándonos un elemento que facilite y nos permita lograr herramientas básicamente para reducir tiempos, reducir fuerzas y tener en beneficio del paciente los mismos resultados de consistencia, excelencia, calidad y eficiencia. En la medida que nosotros identificamos estas pautas, la forma de lograr cada una de las condiciones de sobremordida horizontal, vertical, se van sumando para alcanzar en nuestro paciente cada una de las metas que nosotros pretendemos lograr en cada uno de los tiempos y etapas de nuestra técnica. Alcanzar esta condición nos facilita porque tenemos el auxilio de la metalurgia, la investigación aplicada a los alambres. Alambres que muchas veces llamamos inteligentes, precisamente porque tienen la posibilidad de lograr estos resultados con un excelente tiempo, con un excelente manejo y con la utilización de fuerzas mucho más ligeras. Reconocer, identificar estas características le van ofreciendo a los clínicos, no en lugar de lo que han hecho convencionalmente, sino además sumar. Establecer una reingeniería que le brinde al paciente mejores herramientas con los mismos o mejores resultados que en el pasado. De lo que se trata es mejorar, y esa mejora debe ser parte de nuestra conducta terapéutica si queremos acompañar los cambios que la humanidad va generando. En la medida que entendemos estos conceptos, que vamos sumando y sobre todo respetando las características biológicas, nuestro periodonto, nuestra característica histológica que requiere tiempos, conocimiento y sobre todo respeto hacia los cambios que se van generando fisiológicos, nos van a ir ayudando a lograr nuestras metas a través de procedimientos que alcancen estos objetivos y nos permitan llegar al mismo resultado que en el pasado era un poco más difícil, había que emplear mayor esfuerzo y que finalmente, si no considerábamos todos los factores, no nos facilitaba nuestra técnica. Todo procedimiento, todo sistema, para cambiar, implica que demuestre sus bondades, pero que estas bondades sean demostradas no solamente a través de la evidencia científica y clínica, de lo que conocemos en nuestras áreas como basado en la evidencia, sino en el resultado, donde la eficacia nos va a permitir beneficiarnos precisamente de estos elementos. Sumar, agregar, soportando el mismo principio,
nos va a brindar en nuestros pacientes el objetivo primordial, que es precisamente el de alcanzar estas metas. Los procedimientos, la biomecánica, guarda las mismas condiciones. Nada más que necesitamos entender cómo la interacción del autoligado más los alambres térmicos y alambres de acero nos permitan generar, con la comprensión de la técnica de arco recto, el strike wire appliance, un elemento que potencialice y que particularmente nos brinde para nuestros pacientes resultados con la eficacia y eficiencia necesaria. Todo esto se va a alcanzar bajo un orden, bajo una disciplina, la cual, si nosotros vamos respetando en cada etapa, podremos apreciar los cambios, podremos sobre todo mejorar nuestra percepción del concepto clínico y facilitar la comprensión de las desviaciones que hacen que los pacientes provoquen alguna recidiva o inestabilidad de los casos. Todos nosotros queremos lograr que el paciente, cuando terminemos una terapia, se vaya satisfecho. Pero ¿cómo podemos hacer esto si no tenemos las herramientas? En la medida que las herramientas nos apoyan, sumando al conocimiento, nuestros objetivos se alcanzan con mayor rapidez y particularmente con una eficiencia que nos va dando en el paciente todos estos elementos de apoyo. La estabilidad y sobre todo el equilibrio funcional que vamos a alcanzar a través de nuestra interdigitación y nuestra oclusión funcional, verificando lado de trabajo, lado de balance, protrusiva, es lo que realmente nos va a dar estabilidad. No olvidar que los sistemas trabajan para facilitarnos el procedimiento, pero un sistema, si no sigue las indicaciones para los cuales está diseñado, va a tener sus limitaciones, ya que no es el sistema el que logra el objetivo, es el clínico con la ayuda de sistemas eficientes, consistentes y con calidad, lo que nos permiten alcanzar esas metas. Lograr que los pacientes lleguen a tener los resultados y sobre todo las condiciones óptimas nos van a permitir alcanzar el objetivo donde pretendemos que sea de una forma permanente. Los pacientes, cuando acuden con nosotros, están esperando tener no solamente el aspecto de preparación de vanguardia, sino también terapéuticas que hayan mostrado sus bondades a través de la odontología basada en la evidencia. Cuando nosotros soportamos todos estos elementos, el proceso de éxito, la combinación de satisfacción y sobre todo la satisfacción de haber hecho los procedimientos de la mejor forma, nos brindan la posibilidad de lograr los objetivos para lo que todos los días nos preparamos y constantemente estamos en actualización. Es muy importante el siempre mantener este proceso y alcanzar esas metas para la búsqueda de esa sonrisa que para nuestro paciente va a ser el factor más importante. Tener estos objetivos bien definidos, sumados al aspecto funcional, nos va a brindar a nuestros pacientes precisamente aquella condición por la que acudió a nuestra consulta. El lograr una sonrisa que además le brinde la estabilidad a través del tiempo, donde éste va a ser un testigo perfectamente definido de lo que nosotros hemos trabajado día con día para lograr las metas funcionales y sobre todo la asociación de la estética que nos potencialice los resultados. El mundo cambia muy rápidamente y estos cambios a través de las tecnologías de información y comunicación nos hacen pensar de una forma distinta. Generar la reingeniería para lograr estos cambios va a ser parte importante. Y esta conferencia virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas es el mejor ejemplo de ello. Yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes su atención y sobre todo el incorporarse a estas nuevas herramientas de preparación y educación continua
que las tecnologías de información y comunicación nos van ofreciendo. Muchas gracias. Bueno, agradecerte, maestro Villavicencio, la extraordinaria exposición que has hecho. Asistimos con mucha atención, con mucha puntualidad, porque nos parece que no es que se esté descubriendo un hilo negro, me parece que no es tanto eso, sino la orientación de esta nueva forma de ver la ortodoncia, es la recopilación de una serie de informaciones que venían con el tiempo haciéndose, ¿no? Tú mencionabas a principios de los 70, cuando salió Andrews con sus brackets preajustados. Yo me acuerdo que cuando salió con las 6 llaves de la oclusión, todo el mundo las criticábamos porque la veíamos más como un objetivo de un tratamiento de ortodoncia, más que propiamente llaves de oclusión, ¿no? Habla de contactos apretados, cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que sí, eventualmente Andrews estaba aportando algo muy diferente que no se había aportado, o hubo un espacio muy importante de ausencia de una nueva forma de ver la odontología. Yo me acuerdo que los primeros arcos que hablaron del offset, que eran los de Cecil Steiner, ¿no? Y después salieron los de Ricketts, ¿no? Que eran los utilitarios, que era más o menos una forma del arco de Cecil Steiner, ¿no? Fue evolucionando la odontología, la ortodoncia, como lo mencionabas. Yo me acuerdo cuando hice mi primera presentación sobre la historia de la ortodoncia, aquellos de Ribbon Arch, de Pin and the Tube, que fue después una Beck en términos prácticos, la de alambres ligeros de Beck, ¿no? Lo que hicieron fue cambiarle la dirección al tubo aquel, ¿no? Y al pin, el uso, eventualmente los alambres, aquellos alambres australianos que eran muy rígidos, muy fuertes, muy pesados. Y bueno, y fue evolucionando hasta que empezaron a salir los nítinos, ¿no? Bien, todo este avance que mencionabas en tu presentación, me parece que lo resume muy bien la exposición que hiciste con los casos, que fue extraordinaria, los casos terminados, cómo van evolucionando. Bueno, y para no variar, siempre hay muchas preguntas. Habemos muchos que somos verdaderamente muy preguntones y muy curiosos. Y entre ellos saludamos al doctor Limón desde Los Cabos. Dice, él pregunta que si le puedes explicar más a profundidad, en pocas palabras, ¿a qué te refieres con la desprogramación muscular? Él ha entendido que él hizo todas estas cosas de desprogramación, pero quiere conocer tu opinión sobre desprogramación muscular. Los pacientes, cuando se presentan con una maloclusión, buscan seguir manteniendo su función, como todos sabemos, seguir masticando, respirando, deglutiendo, hablando. Aún las peores maloclusiones en sus pacientes tienen todas sus funciones. Y para poderlas manejar, aunque sea de una forma incorrecta, lo que hacen es buscar una posición de acomodo. Esta posición de acomodo es nuestra oclusión céntrica en la maloclusión. Muchas ocasiones, esta posición de acomodo de la oclusión céntrica presenta una discrepancia con la posición de músculos y ligamentos. Si nosotros hacemos un diagnóstico como en el pasado se manejaba, que era primordialmente a través de una oclusión céntrica, corremos el riesgo de enfrentarnos a una posición falsa, haciendo un diagnóstico estático, el cual es muy valioso, siempre y cuando sea sumado al aspecto dinámico. Si nosotros enfrentamos al hacer el montaje del caso antes de colocar aparatología y observamos que presenta una discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica mayor a una cierta cantidad de milímetros que podemos cuantificar en los articuladores semiajustables, llámese Panaden, llámese AD2, nos estaremos enfrentando a la necesidad de desprogramar, con la intención de conocer la posición real de la mandíbula con el maxilar, de tal forma que esta desprogramación muscular a través de las guardas nos permitan conocer cuál es la realidad de ese paciente, para a partir de ahí hacer un diagnóstico y no enfrentarnos al final que por haber hecho un diagnóstico en oclusión céntrica con toda la buena intención y todo el objetivo de estabilidad puede hacer que la mandíbula esté en una posición falsa. Aquí
todos los elementos extremos no son favorables. Así como sabemos que no todos los pacientes requieren desprogramación, podríamos decir en un porcentaje de cada 4, 1 cuando menos va a requerir esta desprogramación. El extremo opuesto de manejar todo sin desprogramación también es malo. El justo equilibrio que nos da el fundamento biológico de la anatomía, del conocimiento de las características funcionales, nos va a permitir ayudarnos muchas de las ocasiones a pacificar esa musculatura que está generando patrones de contracción atípicos, donde el paciente muchas de las veces ni siquiera sabe que es producto de su mala interdigitación dental. La utilización de un elemento que rompa ese patrón de contracción y nos permita llevar y posicionar esa mandíbula en la postura que está generada por músculos y ligamentos, va a sumar en nuestro diagnóstico elementos, guías para plantear qué tipo de tratamiento. Habrá casos, y todos nosotros lo hemos vivido, el paciente clase 2 que tiene una condición más o menos alterada y que cuando enfrentamos su análisis de la articulación observamos una serie de alteraciones que nos hacen sospechar de probables desviaciones importantes. Cuando nosotros en estos pacientes hacemos el montaje, nos damos cuenta que pacientes que podríamos haber diagnosticado en estática como manejo ortodóntico se tendrán que ir a quirúrgicos. Y entonces nos da la oportunidad en principio de poder orientar correctamente al paciente de cuál es su problemática. La decisión del manejo terapéutico y las alternativas van a estar consensuadas junto con el paciente, pero es básico que nosotros le demos la información de qué es lo que realmente tiene. Y este auxiliar no es una moda, no es, si bien es cierto que los ortodoncistas son los que desarrollaron la patología, no es algo que esté como moda, es una necesidad fisiológica para poder brindar al paciente un auxilio en su manejo. A mí me parece que por mucho has explicado a profundidad lo que es la desprogramación muscular. Me parece que Toviño, Memo Limón hace lo mismo, ¿no? La pregunta era, que nos preguntan aquí, eventualmente, ¿cómo se establece la relación céntrica, la oclusión céntrica y la dimensión vertical? Es mucho de lo que estás explicando, pero con el ánimo de darle respuesta a nuestro seguidor, ¿cómo la podrías definir así en concreto? ¿Cómo establezco esa relación, esa mutua relación que debe existir para que mi tratamiento tenga la mayor estabilidad? Principalmente apoyándonos con herramientas. Clínicamente es un poco difícil en un paciente que generalmente va a tener una cronicidad en una postura inadecuada. Si nosotros en un periodo corto quisiéramos saber exactamente la posición de la mandíbula con respecto al maxilar, podríamos tener riesgos porque la musculatura ofrecerá resistencia al cambio. Por lo tanto, el auxilio de guardas de desprogramación nos van a dar en un tiempo, en un rango de 1 a 3 meses, la orientación realmente de lo que el paciente tiene. ¿Cómo sabremos que estamos llevando a este paciente a una relación céntrica? Generalmente vamos a tener una serie de manifestaciones como son la aparición de chasquidos, desviación del movimiento de cierre y apertura que el paciente genera, disfunción sonora, que no siempre el paciente asocia como esta condición, muchas de las veces dolores en el área auricular o en áreas cercanas a ellas, las cuales mediante una utilización de una placa de desprogramación lo que van a hacer es romper el patrón muscular de oclusión céntrica, provocando que el paciente pierda esa programación que puede tener un rango, como mencionaba, hasta de 3 meses. En esos 3 meses, a través de la disminución de la limitación de la apertura, de los ruidos articulares, de las desviaciones funcionales, podremos darnos cuenta de una forma fisiológica y con acompañamiento de herramientas como son los articuladores semiajustables, una perfecta definición si ese paciente ha logrado llegar a relación céntrica. Los pacientes tienen una diversidad muy importante con lo que se refiere a los tiempos. Sin embargo, aquí el factor tiempo, maloclusión, nos dará pautas asociadas al biotipo. Todos sabemos que el biotipo puede trabajar a favor o en nuestra contra.
Muchos pacientes con maloclusiones muy severas no presentan manifestaciones, a pesar de que uno asumiría o infiere que tiene problemas. Hay otros que con la menor interferencia, el menor punto deflectivo, va a manifestarnos problemas muy serios. El juicio y criterio se va a normar con apoyos diagnósticos, como en la recomendación de la utilización del montaje en articulador, previo a la terapia. Sin embargo, durante la terapia podemos hacer un acercamiento a la relación céntrica del día para conocer qué objetivos estamos alcanzando. Y por supuesto, una vez terminado el tratamiento, nuevamente un montaje con la finalidad de saber dónde dejamos esa oclusión céntrica con respecto a relación céntrica. Por ello es que la recomendación es que después de 6 meses de eliminada la aparatología, hagamos el montaje y el refinamiento detallado selectivo nos va a auxiliar para buscar una mejor interdigitación y sea ese equilibrio entre relación céntrica y oclusión céntrica el mejor factor de retención. No, porque yo me acuerdo que había la propuesta esta, la filosofía esta de la relación céntrico-oclusal, que era mucho de los natólogos, ¿no? De meter todo en esa relación céntrico-oclusal. A mí me parece que, siendo oclusionista, a mí me gusta más la idea de la relación, la libertad en céntrica, en un mismo plano donde no haya deflexión de lateral o anterior de la mordida, ¿no? A mí me parece que es como deberíamos de tratar de llevar el tratamiento de ortodoncia. Actualmente lo que estás mencionando, el desgaste selectivo, que fue el ajuste oclusal que se mencionaba, que desafortunadamente cayó en abusos y se empezó a desacreditar el asunto del ajuste oclusal. Me parece que es un extraordinario elemento para preservar los objetivos del tratamiento, una vez que hayas terminado el tratamiento. A mí, en lo particular, esa parte de la oclusión a mí siempre me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho estudiarla. Sí soy un apasionado de la libertad céntrica, te soy sincero. Mucho de cuando hablábamos en función de grupo y relación canina, la pregunta de los alumnos era obligada, bueno, ¿cómo debemos de articular, ¿no? En relación céntrica o en oclusión céntrica? Yo siempre dije, y siempre he pensado, que el objetivo debe ser que el mayor número de dientes entre en contacto, porque es la forma de distribuir las fuerzas, donde no se cambia el eje de rotación de la mandíbula, donde hay mayor apoyo sobre los músculos de la masticación, sobre todo en el macetero, que es el que le da fuerza, ¿no? Pero en términos muy ortodónticos, yo decía, con lo que llegue, si llega con protección canina, vamos a articular en la protección canina. Si llega con función de grupo, sí lo podemos articular en función mutua, pues hay que articularlo en función mutua. Mientras más dientes hay en función o en equilibrio, me parece que es como debemos de articularlo. Que no es tan fácil como suena. Claro, es más sencillo comentarlo, pero yo creo que tienes mucha razón en ese sentido. Los biotipos tienen una diversidad, no podríamos encasillar a todos en una sola relación. Un braquifacial difícilmente lo podríamos ver a mediano plazo con esa protección canina, porque su propia musculatura va a tener un patrón de contracción diferente que un dólico facial. Y entendemos que aquí lo importante y lo que yo veo realmente de una gran riqueza es que el tratamiento integre el aspecto articular. Hoy difícilmente podremos pensar en tratamientos de ortodoncia solamente en la parte de búsqueda de la oclusión céntrica. Yo creo que no es en lugar de, sino es además de. La forma, aunque mi maestro era muy joven cuando me dio clase como maestro, yo ya era mayor. Sigo siendo joven. Y sigue siendo muy joven. En 30 años ha pasado de un cambio completamente de percepción de la odontología, y de la ortodoncia no es la excepción. Y el desarrollo tecnológico nos ha cambiado sumando, yo creo que en beneficio. Por supuesto que podemos caer en los excesos, como todo, y el justo medio es lo que debemos cuidar. Yo creo que tampoco nos podemos ir a todos los pacientes articulados, todos los pacientes programados. El justo medio es lo que nos da la pauta. Pero para ello, y aquí creo que el estudiante que está en una etapa de formación debe aprender las dinámicas de tener este tipo de entrenamiento, esta concepción, y los conceptos van a hacer que lo que hoy buscamos en nuestros alumnos y residentes, no que sean iguales que nosotros, que sean mejor que nosotros. Y yo pienso que es algo que se va a alcanzar. Sí, mira,
Algo de que a mí me ha gustado en tu presentación es que no hemos cambiado, aun cuando venga el desarrollo tecnológico, que ya han cambiado las técnicas. Yo me hice con la filosofía de Yara, que en términos muy prácticos. Cuando dejé de hacer ortodoncia seguía siendo Yara marxista, ¿no? Bueno, aquí a mí lo que más me ha interesado es que hay una parte fundamental en toda tu presentación, es el diagnóstico. Y es lo que nos diferencia del verdadero ortodoncista, del que ha tenido un proceso, de ese proceso de aprendizaje en donde el concepto de poder identificar las características individuales de cada uno de nuestros pacientes hace la diferencia al ortodoncista improvisado o al clínico que pretende hacer ortodoncia, que no está capacitado para esto, independientemente de que el desarrollo tecnológico les ha dado oportunidades de hacer ortodoncia. No es lo mismo el pone brackets que el ortodoncista. Y eso, lo que tú empezaste con esa parte que no deja de ser la sustancia de nosotros, que es el diagnóstico. A mí me parece que no es negociable. No es negociable, como tú dices. A mí me llamó mucho la atención, no lo mencionaste en tu plática, pero tu radiografía tiene una dimensión, la vertical verdadera, y mucho de eso te ayuda para poder tener una percepción de cómo la mandíbula, el mismo maxilar, la cabeza en términos prácticos está creciendo en tratamientos tan largos como podemos hacer cuando empezamos con los muchachos con ortopedia y vamos haciendo todos nuestros tratamientos que llegan a durar 5 o 6 años cuando nos agarramos tan jovencitos, tan chiquitos, ¿no? Claro. Era la palabra. Y esa vertical verdadera que pocos saben para qué sirve, nos da esa oportunidad de ver la calidad de la ortodoncia que estás desarrollando. A mí me da mucho gusto en este sentido. Voy a seguir con las preguntas, si no me van a regañar, porque preguntan, ¿por qué empezar con alambres tan delgados con brackets preajustados? Aquí no podemos olvidar que el movimiento va a estar dado por el tejido conectivo del ligamento periodontal, donde los fibroblastos deben recibir una preparación y un estímulo. El comenzar con alambres como son 0,14, Centaloid de baja carga deflexiva, nos permite el ir preparando y acondicionando para los movimientos que queremos, que son en la parte de alambres activos. Es cierto, en una, vamos a decir, maloclusión que tiene una discrepancia de moderada a ligera, podremos comenzar con un alambre 0,18 Centaloid. Pero si tengo una mala posición donde el propio alambre va a sufrir áreas de deflexión importantes, debemos darle el tiempo. Hoy la ortodoncia acelerada en los últimos congresos de tipo internacional es parte de los temas de actualidad. Pero no podemos olvidar que biológicamente requiere el proceso histológico sus tiempos. Alguna vez yo escuché esta frase de mi padre: despacio que llevo prisa. La utilización de alambres de bajo calibre, como sería un .014 o un .018 en casos no tan severos, nos está preparando para llegar a alambres cuadrados, un 0,20 por 0,20, o en su defecto ya lo que hablamos, un 19 por 25, que es donde vamos realmente a tener el triple control. Pero sería exactamente igual que una carrera. Si yo quiero hacer una carrera de 5, 10 o más kilómetros, tengo que empezar con un acondicionamiento. Y este acondicionamiento, en la analogía de la ortodoncia, nos los dan los alambres de bajas características de diámetro. Y que particularmente si son térmicos, nos van a ayudar a la preparación para lograr los movimientos con mayor eficiencia. La pregunta obligada, es la que sigue, es, utilizas un alambre ligero, mencionabas en tu presentación que tienes un control sobre la corona, pero no sobre la raíz en la primera etapa. Se debe al alambre tan delgado. Ahora, cuando empieza a aumentar el diámetro de los alambres, de los calibres de los alambres, ¿cuál es el efecto a nivel radicular, a nivel alveolar? Sería lo mismo, así, tratando de razonar, empezar con un alambre, por decirte, en lugar de un 14, empezar con un 16, en un slot tan grande como es el 22 o 25. Ese sería prácticamente lo mismo, empezar con un 16, que hay un poco más de control en la raíz que con un 14, que a la larga el efecto sería lo mismo. Es pregunta. Correcto. No es aseveración, es pregunta. Muy bien. Definitivamente sabemos que estamos trabajando con alambres .022,
slots que tienen una gran tolerancia y por lo tanto en la primera etapa de la técnica tenemos un elemento pasivo. La tolerancia que hay entre el slot y 0.22, 0.28 por un alambre 14 o 16 aparentemente no harían una gran diferencia, pero precisamente tenemos el punto medio. El punto medio es en casos de una gran desnivelación del plano oclusal, bajar 0.14 y por la característica metalúrgica de gran memoria a través de la temperatura de la boca, podríamos pasar al 0.18. Sin necesidad de pasar por el 14. En realidad no hay cambio significativo porque seguimos hablando con un slot 0.22. La principal característica es tratar de eficientar y disminuir los tiempos sin ir en detrimento de la salud periodontal. Claro. Sí. A nosotros nos tocó alguna etapa donde nuestra secuencia de alambres era muy característica, 0.12, 0.14, 16, 18, 20 y luego pasábamos cuadrados, rectangulares y era algo entendible, íbamos siendo progresivos en el incremento del diámetro, pero pagábamos una colegiatura muy alta, que es tiempo. Los pacientes buscan, evidentemente, sin detrimento de su salud, de su periodonto, de sus dientes, de su característica de terminación, ser lo más eficaces en un resultado, pero con la mayor eficiencia. Sí. Y ese es el objetivo. Sí, el paciente, yo siempre lo menciono en mis clases, siempre fui muy puntual en eso, igual en mis conferencias. El paciente no sabe de oclusión céntrica ni de relación céntrica, no sabe de guía canina y no sabe absolutamente nada de ortodoncia. ¿Sí? Lo que busca generalmente el papá del paciente es que el niño se vea rápido, se vea bien y rápido. Porque el problema con el que luchamos los ortodoncistas es la aceptación del propio niño. Cómo maneja ese niño que tolere los brackets, el dolor, la necesidad de estar cepillándose para que no tenga problemas periodontales, gingivales, demás, ¿no? Esa parte es lo que busca el paciente, ¿no? Verse bien y rápido. Y entonces, mientras más se aprecie el cambio, el paciente responde mejor. Y en un cambio donde son muy lentos los cambios, donde no se aprecia esos movimientos, esa mejoría, el paciente empieza a hacer un poco de rechazo al tratamiento. Y es cuando con mayores problemas te enfrentas a la clínica, ¿no? En eso, no sé si te pasó, a mí me pasó en los casos en los que eran apiñamientos muy severos, donde había que ser muy cauteloso porque tenías un anclaje crítico, donde debías utilizar aparatos adicionales para no perder esos espacios que habías logrado con las extracciones, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva a la pregunta esta de, ¿en qué casos usas el arco extraoral y por cuánto tiempo? Yo me imagino que ha de estar, no viene más mayor la pregunta es, no sé si está hablando de desplaces verticales o como elemento de anclaje. Correcto. En la técnica los procedimientos diagnósticos son iguales. Si hablamos una vez diagnosticado un anclaje máximo, tendremos que buscar una herramienta donde tendríamos tres alternativas primordiales, que sería el uso del arco estoral o headgear con la tracción alta, media, baja o combinada, de acuerdo al biotipo, la utilización de barras dobles y o los DATs. Particularmente, yo no utilizo arco estoral no por su falta de eficiencia y eficacia, sino porque el paciente no fácilmente lo acepta. La herramienta, cuando el paciente lo utiliza y está bien manejado, es maravillosa con el manejo de arco estoral. Pero probablemente les pase lo mismo, que no creo que sea diferente. El paciente llega y antes de decirme, doctor, buenas tardes, me dice, ¿verdad, doctor, que tú no utilizas frenos de caballo? Y entonces, cuando uno le va a decir que por su característica de anclaje máximo va a utilizar ese aparato, el rechazo no es tan favorable. Cuando no teníamos alternativas, pues lamentablemente sí lo vas a necesitar. Hoy la utilización de los dispositivos de anclaje temporal vienen a sustituir esta condición. Muchos años lo usamos porque no tenemos alternativas, pero desde el 2000 para acá todos hemos incorporado los dispositivos de anclaje temporal como una herramienta para todas las técnicas. Y CCO no es la diferencia, es un auxiliar más que potencializa los efectos, con el mismo resultado. Pero el headgear, en los casos que lo utilicé y particularmente que mi paciente lo utilizaba, los resultados son maravillosos.
Si nosotros vemos las presentaciones de las corrientes tradicionales norteamericanas, por ejemplo, vemos que siguen presentando sus casos con el uso del arco estoral. Y por supuesto que los resultados son extraordinarios. El problema no está en duda la eficiencia y la eficacia de este aparato auxiliar, sino el uso realmente, porque si el paciente no es constante, no coopera, el mejor aparato no tiene una eficacia demostrada. Sí, es parte de lo que estamos mencionando ahorita, de que el paciente cuando no ve cambios, empieza a generar un rechazo, ¿no? No estoy cambiando tanto tiempo, me duele y no veo cambios, y después le trabas un freno de caballo. Mira, yo cuando empecé a hacer ortodoncia en el 76, lo primero que me dijeron es, no, tienes que comprar headgear. Y ahí fui a comprar una caja de headgear. Bueno, pues ahí se quedaron, regalaba mis alumnos, porque actualmente no se utilizaba tanto, pero además había un rechazo enorme del freno de caballo, como tú lo acabas de mencionar, que es el headgear, ¿no? Y quisiera agregar que yo les preguntaría actualmente cuánta gente ven en la calle con un arco estoral. Ha disminuido significativamente. Sí. Sin embargo, hace 20, 25 años podíamos ver en la calle, en las escuelas, esta aparatología, porque en ese momento el niño, pues de principio cooperaba, lo usaba, pero después de 6 meses de uso, se enfrentaba uno que aún, en general, el paciente más cooperador empezaba a sufrir un rechazo hacia él. ¿Por qué? Porque le empezaban lo que hoy le llaman bullying, ser sujeto de comentarios de sus compañeros por el aparato que traía por fuera, y entonces él mismo rechazaba. Y el riesgo que tenía que te lo jalaran. Además, de paso, recuerden que hubo reportes en Estados Unidos de laceraciones en los ojos por no tener el control para retirarlo y colocarlo. Es una herramienta excelente, pero afortunadamente han surgido alternativas que pueden lograr lo mismo con mayor facilidad. Bueno, hay mucho más preguntas, pero voy con esta que me parece que es muy interesante. Dice, ¿en qué casos usas? No es cierto, ese fue ¿cómo retraes los segmentos anteriores? Me imagino que es en caso de extracciones. Evidentemente, en caso de extracciones, tendríamos que diferenciarlo acorde al anclaje. Utilizamos arcos 19x25 en anclaje máximo y anclaje moderado. Colocamos ganchos climpables a distal de canino en forma bilateral y con un closcoil de Centaloy 150 gramos, que puede ir en un momento dado del hook del molar de acuerdo al tipo de anclaje, o incluso puede ir hacia el dispositivo de anclaje temporal a este gancho climpable, junto con auxiliar de clases 2, 3/16, 6 onzas, logrará el efecto de cierre de espacio con un tiempo relativamente corto. En el caso particular de anclaje mínimo, tendríamos que modificar el calibre del alambre. Ahí utilizaríamos .021 por .025 con la finalidad de reforzar la posición de las raíces de los dientes anteriores y permitir que los molares, que tienen un aspecto pasivo entre la interacción de alambre y tubo, puedan desplazarse sin ningún problema. Evidentemente, en el caso de anclaje máximo, asociado a esto, tendría la necesidad de utilizar o arco estoral, headgear o la utilización y apoyo de barras palatinas. Una de las grandes ventajas de la utilización de la tecnología es que una vez que colocamos este tipo, lo que uno ha llamado alambres inteligentes, es que nosotros lo colocamos y nuestra preocupación principal es básicamente estar cortando la parte que sale por distal del tubo del segundo molar. Todos utilizamos diferentes tipos de arcos de retracción, alambres doble llave, en fin, y no era fácil el corrimiento por la fricción que podían provocar. Una vez que preparamos bien nuestro plano oclusal, la utilización de esta herramienta facilita ese proceso. Algo que mencionaste, Ricardo, que me parece muy interesante, es que la técnica CCO, generalmente cuando hablo de cualquier técnica, pues siempre voy a hablar de las bondades de la misma. Yo diría que la técnica CCO, por eso su nombre, es la clínica completa de ortodoncia, porque no aparece como generación espontánea. Utiliza, y los propios autores en su presentación en la biblioteca de Benjamin Franklin en Filadelfia, fue lo que dijeron, es la suma de todos los elementos que la generación ortodóntica ha ido incrementando. Los suma y los mejora a través de diseños en los alambres. Los investigadores han generado este proceso
pero no es, hay gente que me dice, oye, pero esto es de esta técnica, el corrimiento, cierre de espacios, es de MBT. Es cierto, porque es muy bueno, se ha tomado. La utilización de tubos en lugar de bandas no es de esta técnica, es de Damon. Sí es cierto, porque es positivo, se ha tomado. Finalmente, en la ciencia de lo que se trata no es de llegar y desplazar todo lo anterior. Se trata de tomar lo positivo, sumarlo y eficientar nuestra práctica. Sí, bueno, la misma desprogramación muscular viene de Roth, no es bueno, y viene, nosotros hacíamos antes de la desprogramación, mucho antes de que hubiera esta corriente, ese boom de la desprogramación, ¿no? Lo hacíamos con cierta regularidad porque sí tenemos problemas para identificar la correcta oclusión, entonces utilizamos mucho los guardas nocturnos para desprogramar y saber cuál era la posición correcta donde iba a morder el paciente. Lo hacíamos mucho antes de este rollo, ¿no? Que sí, eventualmente aparece ahí, y no, y los articuladores completamente ajustables, ¿no? Entonces nosotros hacíamos con articuladores de bisagra, hacíamos el ajuste de los guardas nocturnos en la boca. Totalmente estaban muy bien hechos los aparatos, pero hacíamos los ajustes, los vimos calibrando, por decirlo de alguna manera, hasta el momento en que decíamos, así debe de morder el paciente. Y no teníamos ese concepto de la mercadotecnia, ¿no? Nos pasó lo mismo, yo no sé si te acuerdas, a mí me pasó que estando en el 76, técnica amalgamada, fue a la biblioteca, en aquella época venías aquí a Barranca del Muerto, al CONACYT, al Medline a buscar, encontrábamos la técnica amalgamada. Fui a San Antonio, me metí en la Universidad de Texas, por todos lados busqué técnica amalgamada. Primero conocí técnica amalgamada en inglés, ¿no? Nixet, amalgamate, no encontrábamos la palabra, ¿no? Hasta que se me ocurrió preguntarle a Lalo San Martín. Me dijo, oye Lalo, ¿qué técnica es la que hacemos? Esto de amalgamada, no hay ninguna literatura. Es de Yeles, mano. Pero es aquí lo que nosotros le hemos ido queriendo poner a la... Si nosotros hubiéramos tenido en aquella época los profesores de la facultad, ¿no? En el 76, el 78, hubieran tenido esa visión de escribir bien, escribir un libro, de documentar lo que estamos haciendo en la clínica de ortodoncia, sería un poco del CCO, porque fuimos poniéndole lo que nos gustaba de Beck, lo que nos gustaba de Rick, lo que nos gustaba de Yar, lo que nos gustaba de Andrews, lo fuimos pegando, hicimos una propia técnica en la facultad. Correcto. Totalmente después nos volvimos más puristas. A mí me parece que fue en donde la facultad se volvió más papista que el Papa, ¿no? Ahora, bajo este estricto dogma, ¿no? A mí me parece que lo que hacíamos nosotros en la ULA era extraordinario, ¿no? Cuando inventamos aquella cosa del Centro de Biología Craneofacial, donde le damos a los alumnos la oportunidad de que desarrollaran esa habilidad que no se la daba el programa tan estrecho como era, en donde podían planear diferentes alternativas de tratamiento. Me gustó mucho lo que hicimos en aquella ocasión en el Centro de Biología. Tú fuiste fundador conmigo del Centro de Biología, con Olga Saldívar. Hicimos que la ortodoncia tuviera una visión diferente para nuestros alumnos. A mí en lo particular me enriqueció mucho como profesor, pero también como clínico, que eso fue muy importante. Y esto que estamos mencionando del CCO es prácticamente eso, lo bueno de todo. Y no te vuelves dogmático, ¿ves? Así, si no haces esto, no sirve. La verdad es que no, mira, estabas mencionando de las ligas cortas, en lugar de utilizar los de los molares, de los premolares, está escrito en el libro de Yarabak. O sea, no es nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Sencillamente, tú mencionabas, lo usaban, por supuesto. No hay más que ver el libro de Yarabak. El que escribe el capítulo de hematología es el doctor Ronald Roth. Sí, claro. Por supuesto que el doctor Yarabak desde entonces tenía claridad y percepción de lo que había que hacer. Eran más natólogos, Yarabak era más natólogo. Y el primer capítulo lo escribió un físico. Físico. Sí, yo lo conocí así delgadito, muy menudito como yo, chaparrito, ¿no? Y nos pusimos a platicar de por qué la intención, y entonces él decía, es que este hombre, se refiere a Yarabak, te involucra en su forma de pensar. Y digo, sí, efectivamente.
bueno, arrastró a muchos de nosotros a su filosofía. Un hombre apasionado con su profesión. Sí, sí, entregado a la docencia, que era extraordinario, ¿no? Profesor emérito de la Universidad de Loyola, de la Universidad de Chicago. Pues bueno, en todo este rollo, nos desviamos un poco del tema del CCO, pero me parece que, bueno, pues dándole respuesta a la mayoría de las preguntas que nos han hecho, yo te tengo que agradecer porque sé lo ocupado que eres como director de la Asociación Mexicana de Ortodoncia, el centro de investigación que llevas. Sé que estás muy ocupado, que tienes un compromiso con tus alumnos, tienes un compromiso con tus pacientes y haberle dedicado esta tarde a esta nueva versión que estamos haciendo del aula virtual, de salir en las tardes para que nuestros amigos en provincia y el Instituto Federal puedan acompañarnos en las conferencias. Te agradezco que nos hayas dado este extraordinario tiempo, más de hora y media platicando. Me siento muy satisfecho de tener un amigo como tú, y sobre todo que seas un extraordinario orador. Ahora nos hiciste ver para qué servía un screen, porque es el primero que se para y da la conferencia y te movías como si estuvieras en una experiencia de manejar este sistema. Me dio mucho gusto ver que seguimos aprendiendo de ti. Te agradezco mucho, Toño. Aquí te voy a hacer entrega de tu constancia por participar con nosotros en el aula virtual. Es un pequeño reconocimiento, Toño, y hemos hecho que le llamamos, entre la burla entre los de la producción, la señora Fanny, Laura Yadó, el muro de los lamentos, que es donde llegamos a firmar y que nos quede como recuerdo de todos ustedes que nos han apoyado para hacer posible que el Colegio Nacional salga con esta modalidad de educación a distancia. El agradecido soy yo, en principio, al Colegio Nacional, la oportunidad de poder interaccionar con estos proyectos de vanguardia que hacen darse cuenta cómo las tecnologías de información y comunicación revolucionan la comunicación. El hacerme partícipe y darme la oportunidad de participar con mi casa académica, con mi grupo gremial de toda la vida, para mí es un verdadero honor. Máxime cuando muchas de las personas de la directiva, amén del aprecio profesional y respeto que les tengo, el cariño de una amistad de toda una vida. Realmente el agradecido soy yo, y también, por supuesto, en esta modalidad de conferencia virtual, a ustedes que a través de sus preguntas, mediante el WhatsApp, mediante su participación, ya sea en forma directa o en las retransmisiones, tendremos la oportunidad de comunicarnos. Esta oportunidad que nos brinda el Colegio Nacional mediante sus conferencias virtuales nos acerca. Y nos acercan no solamente tecnológicamente, nos acercan científicamente. Muchísimas gracias. A ti, Toño. Es un verdadero placer. Y me comprometo a todos los que me han estado escribiendo aquí en el WhatsApp. No me da tiempo de pasar todas las preguntas, Yo sé que pero te las paso para que tú... Con todo gusto yo las contestaré de forma directa y les enviaré la respuesta. Te lo agradezco mucho, Toño, y vamos a pasar. Con todo gusto vamos al... Muchísimas gracias a la producción. Esta fue una presentación del Colegio Nacional, Aula Virtual, y la Fundación Manuel Rey García. Les agradecemos el favor de su atención y nos estamos viendo y escuchando en las próximas conferencias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.